Darwin publicó el origen de las especies en 1859 y se decidió a publicarlo por una serie de hechos en la historia de su pensamiento que lo llevaron a demorar 20 años en escribir su obra. Fundamentalmente porque tuvo que clasificar y analizar toda la información que recolectó, pero también porque las ideas de Darwin iban en contra de las ideas de la ciencia dominante. Tenemos que ubicarlo históricamente y pensar en la Inglaterra victoriana, en donde la ciencia oficial sostenía que las especies habían sido creadas por un origen divino. Darwin propone el origen de las especies por selección natural y hablaba de herencia con cambios a través del tiempo. Y lo importante es que menciona que estos cambios que se producen a lo largo del tiempo por el mecanismo que llamó de selección natural, que para que se entienda lo que significa selección natural podemos definirlo como reproducción diferencial. Esto quiere decir que en una población determinada de organismos, en un momento dado, algunos individuos de esa población, pertenecientes a la misma especie, son más exitosos en la reproducción que otros. Esto quiere decir que tienen un mayor número de hijos. Se produce al azar, no está dirigida y no tiene ningún objetivo de mejorar nada, sino que las cosas aparecen por un mecanismo que se llama adaptación. Es decir, cuando se presenta una nueva característica que significa algún tipo de ventaja en la reproducción y en dejar descendencia fértil para un individuo determinado, eso se propaga rápidamente en esa población. En primer lugar, es importante mencionar que Darwin, cuando publicó El origen de las especies en 1859, fue muy cuidadoso en no hablar acerca del hombre y de los orígenes del hombre. Y recién en 1871 Darwin publica una obra que se llamó El origen del hombre, en donde se mete de lleno con este tema, pero en ninguna parte de ese texto menciona que el hombre desciende del mono, sino que es producto de una mala interpretación o de una mala lectura de la época que se hizo sobre la obra de Darwin. Lo que Darwin sostuvo en su momento, con las pocas evidencias en la existencia de fósiles de antecesores del hombre, es que el hombre y los monos antropomorfos, es decir, los chimpancés, los gorilas y en menor medida los orangutanes, tenían un antecesor común. Hablar de un antecesor común es hablar de algún organismo que existió en el pasado, pero que no era ni chimpancé, ni gorila, ni orangután, y mucho menos hombre. Y luego, por mecanismos de selección natural u otros mecanismos que generan cambio en las especies a través del tiempo, derivaron en la rama de los primates las distintas especies. Es decir, que Darwin tenía completamente en claro que el hombre no desciende del mono, sino que algunos monos, chimpancé y gorila, y el hombre tuvieron en el pasado remoto un ancestro común. Ninguna de las ideas básicas que Darwin propuso en 1859 fue descartada por, digamos, el tsunami de evidencias científicas que aparecieron después. En la actualidad y en el ámbito de las ciencias biológicas, nada queda por fuera de lo que sería la lupa de la evolución. En cualquier ámbito de las ciencias biológicas. Y en particular en nuestra vida cotidiana nosotros encontramos evidencia o consecuencias de esos mecanismos de evolución a nuestro alrededor y en forma permanente con cuestiones a las que nos enfrentamos a diario. Por ejemplo, la existencia de un fósil es una prueba irrefutable de un organismo distinto que existió en el pasado. Otro ejemplo es la lucha continua y permanente que los padres entablamos en las cabelleras de nuestros hijos para sacarles los piojos de encima. Y esos piojos van logrando
resistencia por la variabilidad que puede haber en la interacción con el medio y en su información genética, y entonces aparecen piojos resistentes a los nuevos piojicidas que aparecen, ¿no? Estos mecanismos son producto de lo que hablábamos antes, ¿no? De estar o no bien adaptado al tiempo y al lugar que le toca vivir. Lo mismo ocurre con los insecticidas en la lucha contra las plagas, lo mismo ocurre con lo que observamos cuando vemos los organismos genéticamente modificados, como la soja transgénica o el maíz o el trigo, lo que fuere. La resistencia a estas ideas todavía existe hoy con movimientos que ya no se llaman creacionistas, sino que se llaman de diseño inteligente, en donde le atribuyen a una inteligencia divina o a un creador lo que nosotros observamos en la naturaleza, ¿no? De las especies existentes. Y en este sentido es muy importante tener en cuenta que la ciencia y la religión no tienen que mirarse con el mismo, con el mismo lente, sino que son cosas que tienen que ser tratadas de forma diferente.